tal vez para la semana que viene. Está pospuesto su presentación. Mientras, pues voy adelante entonces con unos anuncios especiales. Bueno, digo que son especiales. Hoy es Día de Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio. Y esta noche va a haber mucho pirotécnica, supongo. No sé, es tradición, pero espero que sea pirotécnica sin balas. De todos modos, estamos nosotros celebrando un día especial de poder visitar aquí en esta ciudad, aunque no es capitaleña del estado, pues es la ciudad principal de Illinois, un estado de Estados Unidos, y estamos disfrutando el tiempo entre los hermanos y hermanas, la familia de Dios en este lugar. Y espero que todos están disfrutando. Definitivamente han habido acontecimientos las últimas, par de semanas, realmente un poco más. Quiero anunciar este pequeño detalle que posiblemente no habían notado, porque indica nueva tendencia, nueva cosa de la noticia. Parece que Canadá celebraron en sus centros de gobierno aprobar matrimonios, hombres con hombres y mujeres con mujeres, hace más tiempo que los Estados Unidos. Aconteció la semana pasada aquí en los Estados Unidos. En cuestión de horas, el jueves antepasado, a las 10 de la mañana anunciaron en la Corte Suprema su decisión, y antes de las 2 de la tarde ya estaban celebrando matrimonios a base de esa ley en Texas. Increíble. Y supongo que en muchas partes. Una desgracia muy grande. Pero lo que ha acontecido, ya que pasaron la ley meses antes en Canadá, ya arrestaron un ministro protestante, que en Canadá, tanto como en Estados Unidos, ministros protestantes son autorizados a llevar a cabo bodas legales. Y uno fue arrestado y metido en la cárcel enseguida porque negó de llevar a cabo un matrimonio entre homosexuales. Eso parece que es lo venidero, entonces. Viene pronto aquí a los Estados Unidos y a otros países donde es autorizado. Así que es el inicio de grandes tribulaciones venideras y muestra, por supuesto, mucha amenaza al mundo cristiano. Si no tuviéramos ya la amenaza que procede de Damasco y de Siria, y antes de otros países, por ejemplo Egipto y Afganistán. Un miembro de la iglesia de Uvalde, Texas, antes fue, por lo menos, estaba estacionado al inicio de la nueva constitución de Egipto, hace un par de años, un poco más de un par de años, y ella tuvo que escapar para salvar la vida de la hermandad musulmana, porque estaban no con la ISIS, no como la ISIS. La ISIS se deleitan en cortar las cabezas de los cristianos, nenes, niñas, niños, adultos, cualquiera. Pero por lo menos la amenaza fue muy grande. Estaban quemando iglesias cristianas en Egipto al principio. Parece que Egipto temporalmente han rechazado ese gobierno. Pero la amenaza sigue en todas esas partes, todos esos países, y parece que mundial. Obviamente va a haber una reacción, y sabemos algo de las reacciones por las profecías de la Biblia, porque Dios ha provisto conocimiento a los suyos, a los
que Él escoge, los que Él llama, a quienes Él abre la mente, ha mostrado los eventos finales de la edad esta. Esta edad empezó después del diluvio de Noé. La edad presente, por supuesto, hubo una edad antes del diluvio de Noé. Cierta discusión del largo de ello, aceptando los años de generación mencionados en Génesis. Se piensa que por lo menos duró 1556 años, pero según la traducción al griego del Septuaginto, traduciendo textos mucho más antiguos que los que usan para traducciones del hebreo hoy para el Antiguo Testamento, dio diferentes años de largo de vida de los antediluvios. Y puede que esa edad duró hasta 2500 años. Pero de todos modos, la edad antes del diluvio de Noé duró mucho más que 1000 años y resultó en total destrucción. El término de una edad siempre es caótica y siempre es muy violento. Y la edad presente va a terminar muy similar, según el apóstol Juan. Tenemos muchos detalles escritos no solo por Juan, sino por los apóstoles, más bien los profetas. Porque los profetas, Isaías, Jeremías y demás profetas, vieron lo mismo que vio Juan y lo describen igual. Así que antiguamente Dios empezó a revelar a sus siervos eventos venideros para que estemos no solo preparados, sino confiando en Dios cuando vienen. Jesús explicó el propósito de profecía. No sé si se acuerda. Jesús diciendo, hablando con sus discípulos, la última noche que estuvo con ellos, dice Jesús, yo les explico esto para que cuando viene sabrán que ha procedido con la aprobación de Dios. La única manera de aguantar. Y ese es el propósito de profecía. Se alerta en avance de eventos, pero son muy generales. Pero detalladamente, cuando vemos específicamente una profecía cumplida frente a los ojos, sabemos ¿cómo se diría? La autoridad de él que autorizó la profecía y que se ha escrito hace 2-3 mil años antes que nosotros. Así que la fe de Jesús era que Dios resucitará de la muerte. Es la misma fe que necesitamos nosotros y estamos viviendo con esa fe, esa confianza, esa certidumbre que el autor de vida es capaz de renovar vida y resucitar de entre los muertos. Jesús probó que puede pasar, ha pasado hace 2000 años y ha de acontecer otra vez en la primera resurrección, pero tenemos conocimiento también de una segunda resurrección que es muy desconocido en el mundo cristiano. Da pena porque es muy... Y el ejemplo de Lázaro es especial, muy especial. Sus dos hermanas de Lázaro, tan deprimidas. Si hubieras estado Jesús, no hubiera muerto y todo eso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Jesús? Para que salga Lázaro del lugar del entierro. Parece que una cueva. Dice, Lázaro, sal. Y le escuchó. ¿Cómo le escuchó? Fue resucitado, ya estaba muerto 4 días.
dejó la prueba del hecho de la resurrección al pueblo allí antes, bastante tiempo antes de que fue ejecutado Jesús. Así que tenemos mucha prueba y también a través de Jesús mismo y otros eventos. Así que el apóstol Juan resucitó varias personas de la muerte. Después de que fue soltado de la cárcel en Patmos, del penitenciario. Y tenemos mucha evidencia. Así que el autor de vida definitivamente puede volver a la vida. Y estamos viviendo con esa fe y esa confianza y todos los santos de Dios, más todos los profetas, tuvieron esa fe. Y la fe no fue basada en un tal vez. Para ellos fue un hecho. Ya supieron. Se iban a levantar, se iban a despertar cuando viene su resurrección. Bueno, gracias. Estamos disfrutando esta ocasión y creo que ya que nos falló la conexión con Tuxtepec, tal vez voy adelante con el sermón de hoy. ¿Puedo extender el sermón hasta las 3 de la tarde? No, no puedo, porque tengo servicio a las 2:30 en inglés, una conferencia telefónica, pero vamos adelante. No tengo el reloj, no lo veo, es demasiada distancia. 9:30. 10:30. ¿Es 10:30? No, estamos muy precisos. Es buena hora para empezar tal vez el sermón, que quiero mencionar principiando, porque el intento mío es discutir hoy con ustedes mentiras. Mentiras, algo grande, a la escala mundial. He mencionado, por supuesto, la destrucción de las 2 torres en Manhattan, Nueva York, hace ya 14 años. Y todo el mundo muy impresionado. La impresión que fue dado era que los musulmanes instrumentaron eso, la yihad, la ala militar, y al final, después de muchos años, nos damos cuenta que no, eso fue una destrucción, como acusan a ellos de dentro de Estados Unidos. Lo provocaron de tal manera a echar la culpa a los musulmanes, pero no fue iniciado. Fueron destruidos con bombas puestas a través de semanas de antemano. No solamente esas 2 torres, sino un edificio adicional ahí en la vecindad, que en la tarde del mismo día fue destruido. Por supuesto, yo tengo esa información por medio de los ingenieros, que asisto a seminarios de ingenieros, escogí hace un par de años, con lo que trataba de la destrucción de edificios con fuego, especialmente edificios de acero. Y describieron varios a través del mundo, de Turquía, de China, de muchos lugares, y entre ellos detalladamente nos mostró la destrucción de los 3 edificios en Manhattan. No sé si les tocó algo raro, ¿no? Que tenían cámaras de televisión puestos ya a los 2 edificios antes de que pegó el primer avión, y por supuesto seguían hasta pegó el otro avión y seguían. ¿Cómo es que estaban puestos esas cámaras? Todo arreglado de antemano. Algo más adentro de nuestro pequeño grupo, ustedes conocen a Debbie Ross, una enfermera de Wisconsin,
prácticamente vecina de Chicago. Ella en el entonces estaba en su ciudad hogareña, en Pennsylvania, las altas de Pennsylvania, donde estrelló el tercer avión, según las noticias. Ella, siendo que estudió la explosión, siendo enfermera, se fue inmediatamente, y quedó dentro de 1,5 millas a 2 millas de la casa suya, donde estrelló, y ofreció sus servicios de enfermera. No la permitieron adentro, pero siguió afuera y voluntariamente quería servir para espiarse. Y yo la pregunté, después de enterarme de estos eventos más profundamente, eso fue en 2001, ¿qué aconteció? Yo la pregunté hasta por ahí, 2005, por ahí, y le pregunté, Debbie, tú estabas ya presente en el hoyo, donde la explosión donde estrelló el avión gigantesco. ¿Qué sacaron de ese hoyo? Pues lo único que vi que sacaron de la profundidad del hoyo fue algo del tamaño de un parachoque de un automóvil, un pedazo de metal, más nada. No fue avión, estrelló. No hubo remanente ninguna. ¡Todo falso! ¡Mentiras! ¡Mentiras mundiales! ¿Es posible que mentiras mundiales continúen? Interesante, recién he mencionado gigantes mencionados en la Biblia, en Génesis. En aquellos años, antes del diluvio, hubo gigantes. Bueno, sabemos que también mencionó a Moisés, que después de entrar en la tierra de Canaán y enviaron los 12 espías, los 12 espías vieron gigantes. No podemos. Bueno, se piensa que gigantes entonces no existen. Bueno, esa declaración que gigantes no existen ha prevalecido desde 1840, el mismo año en que iniciaron la expresión dinosaurio. Antes de 1840 no existía la palabra dinosaurio en ningún idioma. Lo inventaron porque Charles Darwin, que empezó a promulgar su teoría sobre la evolución de las especies, prohibía que habría tal cosa como gigantes. Pero han descubierto gigantes, remanentes, esqueletos, cráneos, en varios estados de Estados Unidos. En estos últimos años. Y los han entregado todos remanentes al Instituto Smithsonian en Washington, pensado que son muy raros, van a preservarlo. Han escondido todo, o lo han destruido, no se puede. Pero la nueva dogma desde el año 1840 ha sido evolución de las especies. Seres humanos originaron por evolución. Antes fueron una forma de vida X, quién sabe qué, y después
una chispa de vida de la sopa de algún patán. Es la creencia de esos educados. Tan fuerte que la misma hermana del señor Armstrong confesó. El señor Armstrong pugó a ella, persona a persona, que mira, evolución es falso. Y presentó la prueba. Y ella admitió, sí, Herbert, veo que tienes razón. Pero tengo que seguir enseñándolo, porque era profesora. Y la única manera de preservar el salario era enseñar esa mentira. ¿Es fuerte esa mentira? Estudia cualquier libro de kinder, de primer y segundo grado. Verás que prevalece en todas partes. Es dogma. Tienes que creerlo y los profesoras y profesores tienen que enseñarlo o no les pagan. Pierden su trabajo. El mundo es sujeto a mentiras muy grandes. Bueno, parece que hemos empezado era de nueva dogma. La nueva dogma. Y si las profesoras no enseñan en escuelas públicas, cualquiera, que los homosexuales son perfectamente normal, van a perderse. Esa no es la dogma. Bueno, es mi suposición, estoy prognosticando y así será. En poco tiempo, rápido. ¿Cuánto tiempo hace que era completamente ridículo pensar que hombres iban a casar con hombres y mujeres con mujeres en, digamos, el mundo católico de Sudamérica? Nada más que 15 años. La cultura ha sido modificada a fuerzas en 15 años. ¿Cómo es posible? Vamos a ver cómo es posible. Hay alguna escritura en la Biblia muy claro, escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan sobrevivió, por supuesto, los demás apóstoles por unos 30 años, 30 y 40 años, por ahí decía ya, prácticamente una generación duró. El apóstol Juan, aunque fue el más joven de los apóstoles, duró más tiempo. Primero de Juan 4 declara, apóstol Juan, amados. Interesante cómo se dirigió a la familia de Dios, dice amados. No creáis a todo espíritu. ¿No? Hay varios espíritus. ¿Y qué son espíritus? No creáis a todo espíritu, dice. No solamente hay varios espíritus, algunos mienten. Tal vez otros dicen la verdad. Sino probad los espíritus. ¿De qué se trata el apóstol? Está teniendo muy tarde en su vida. Estas cartas fueron escritas, mencionan el anticristo, las 3 cartas. No, es una expresión que no usó Jesús. Jesús no habló de anticristo, tampoco los demás apóstoles, solo Juan. Solo Juan había visto las visiones del Apocalipsis. Y sigue diciendo, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¡Al mundo! No a Israel. Moisés dijo que van a haber muchos falsos profetas entre vos, entre vosotros, israelitas. Pero no, al mundo, dice Jesús, dice Juan. Muchos han salido.
Bueno, eso escribió hace 2000 años, aproximadamente. Y sigue explicando en esto: conocer el Espíritu con mayúsculo. El Espíritu es un Espíritu divino, entonces, con mayúsculo, de Dios. El Espíritu de Dios mencionado varias veces, no solo por los apóstoles y Jesús, sino también por los profetas. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Procede de Dios. Así que parece que los espíritus falsos, los espíritus mentirosos, no confiesan que Jesús ha venido en la carne, sino que Jesús es enviado por el Padre a planeta Tierra para el propósito que tenía. Prometido en el huerto de Edén. Prometido al inicio con la primera pareja, Sara. Seres humanos creados por Dios, por sus propios dedos. Adán y Eva. El inicio de cosas descritos en los primeros 3 capítulos de Génesis son vitales. Breve, pero vital. Moisés fue muy inspirado en preparar esos. Obviamente son palabras para bien nuestro. Pero parece que hubo prevalencia en el tiempo de Juan de predicar dentro de los rangos de las iglesias de Dios que Jesús no vino en la carne. Yo le escuché lo mismo hace pocos años en la iglesia de Dios que conocemos ahora, que Jesús no pudo fallar. Siendo hijo de Dios, le fue imposible que fallara. Ya empiezan muy temprano con los cohetes, aunque es el día indicado. Bueno, estamos mirando que hay mentiras. Estamos ya empezando a conocer mentiras en el mundo profesional de medicina. Estamos conscientes de, bueno, desde hace tiempo, ¿no?, de muchos mentirosos, muchos abogados mentirosos, ¿no? Encontró abogados mentirosos, Jesús también. Así que tienen fama políticos para sus mentiras. E inclusive, voy a admitir que yo escuché detalladamente declaración puesta en televisión, toda la nación, posiblemente internacional, el ingeniero que tenía que ver con el diseño de las 2 torres en Nueva York, explicando específicamente cómo podía el combustible de jet fuel, kerosina, podría causar que fallara esos inmensos columnas de acero. Mintiendo. No es posible utilizar kerosina y producir suficiente calor, ni inyectando aire, ni nada, producir suficiente calor para derretir y causar que fallara esa clase de acero. No saben los ingenieros. Y él, siendo ingeniero, todo el mundo le creyeron. ¿Mintió? ¡Mintió! Usaron bombas termales puestos en cada piso para que fallara cada piso. Me lo probaron frente a los ojos y tuvieron los detalles. Ahora, el propósito que tenía, eso no voy a discutir, pero
¿De qué fue mentira? Vamos a discutir a propósito de mentiras de espíritus un poco, porque vamos adelante con ese tema con ustedes hoy. Hemos de probar los espíritus, si proviene de Dios o no. Verso 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús. Bueno, Jesús es traducción de algunos manuscritos antiguos, dicen Jesús Cristo o Señor Jesús, no solamente la palabra Jesús. Estoy leyendo, es la actualizada de Madrid, de 1992. Me han prometido mi amiga Solange García, chilena que vive en Miami Beach, y me va a conseguir la actualizada de 2002. Excelente. La de 2002 traduce la palabra cuadrileta, que es pronunciado Yahweh, no sabe precisamente cómo pronunciarla. Es el nombre dado a Dios que se reveló a Moisés. Eterno. Van a usar esa palabra para traducir todas las ocasiones. Eterno. Cosa que seleccionó casualmente el señor Armstrong de tantas traducciones que han habido de ese nombre de Dios. Uno de los muchos nombres de Dios es eterno. Interesante. Estoy ansioso que me consiga. Voy a llamarla otra vez. Bueno, tengo contacto con internet de ella. Espero que me consigan. Pero esta versión es bastante buena. Tiene sus faltas, por supuesto. Yo he explicado muchas veces que las huellas digitales de Satanás están en la Biblia. Horroroso en la Biblia. Imposible, infalible. Como el Papa, infalible. No, ciertas cosas hemos identificado. ¿Cómo se metió el dedo Satanás en las traducciones? Jerome, el que tradujo primeramente las escrituras hebreas y griegas a latín, metió ciertas cosas que solemos utilizar sin entendimiento. Bueno, Satanás tiene sus múltiples maneras. Es productor, es promovedor, es promotor de confusión por cualquier medio. Pero está edificando su casa, según Jesús, en arena. Más el verdadero Dios está edificando su casa en la roca, a la cual no puede vencer la muerte. Hijitos, bueno, hay que decir, el espíritu que no confiesa que a Jesús no procede de Dios, no confiesa a Jesús enviado por Dios, Jesús el prometido, Jesús el ungido de Dios, el Mesías, el Mashiach. Este es el espíritu del anticristo, dice el apóstol, del cual habéis oído que había de venir. Sí, habían escuchado que había de venir este anticristo. Sus oyentes, sus recipientes de su carta, que ahora ya está en el mundo. En ese entonces ya estaba. ¿Lo siguió Constantino? ¿Saben algo de Constantino? Constantino fue el que dio autoridad a la iglesia, primera vez, iglesia, entre comillas, cristiana. Hijitos,
otra expresión del apóstol, única. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor del que está en el mundo. Bueno, ¿de qué se trata? El autor de mentira que está en el mundo, Jesús es mayor que él. Pero Jesús, como es pura verdad. Ellos, esos mentirosos, esos espíritus que no confiesan al prometido venidero redentor de todos los seres humanos, son del mundo. Por eso, lo que hablan es del mundo. Y el mundo los oye. Cualquier mentira que levantan, el mundo los oye. Si levantan un pseudo científico que dice que la evolución de las especies aconteció y originó vida en el planeta Tierra por sí mismo, lo creen. Nosotros somos, versículo 6 quería incluir, dice Juan, de Dios. ¿Cómo que de Dios? Somos engendrados del Espíritu de Dios. ¿Qué dijo Jesús a los hipócritas? Más bien los sacerdotes y los escribas y los fariseos. Son hijos de tu padre, dice. Tu padre es el diablo. Engendra con su espíritu la mentira. Así que estamos en un mundo lleno de mentiras, de gran escala. El que conoce a Dios, dice Juan, nos oye a nosotros, porque somos de Dios. El que no es de Dios, no nos oye, no tienen oído para escucharnos, no distinguen entre verdad y mentira. En esto conocemos el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es diferente que los espíritus que hemos de probar. Hay varios espíritus. Dice al principio del capítulo, a todo espíritu, no creáis a todo espíritu. Hemos de probar los espíritus. En esto conocemos el Espíritu de verdad, sí, lo distingue. Tampoco las profesoras de escuela, bueno, tal vez algunos que no quieren su trabajo por decir la verdad. Extraordinaria declaración del apóstol. Vamos a ver al número 16, volviendo atrás al favorito de los escolares que les gustan los números, la matemática, 16, 22, de números. Un evento en el tiempo de Moisés, y está condenando a ciertos individuos que estaban causando graves problemas en la congregación. Y Jesús, Jehová, la entidad llamado Eterno, dice a Moisés: apartaos del medio de esta congregación, voy a consumirlos en un instante, dice el mismo Eterno a Moisés. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: sobre sus rostros, eso es una humildad. Oh Dios, Dios,
de los espíritus. Ah, sí, Dios es Dios de los espíritus. ¿De todos los espíritus? Sí, pues. Los espíritus de todo ser humano. Oh, qué interesante. Bueno, realmente dice de toda carne, pero toda carne humana tiene espíritu. También los animales tienen espíritu. Eso es mencionado por el rey Salomón. Pero el espíritu del animal cuando muera, más el espíritu del ser humano cuando muera, regresa. ¿A quién lo dio? El autor de vida. Cuando un solo hombre peca, dice Moisés, o este grupo que respondieron a la declaración, la amenaza que dijo el Eterno, ha de enfurecer contra toda la congregación. Fue el evento de Coré y la rebelión que se levantó en contra de Moisés y Aarón. Ustedes saben qué pasó. 27 del mismo libro, número 27, es la expresión Dios de todos los espíritus. Dios de espíritus. 27, 16. Entonces Moisés, versículo 15, respondió al Eterno diciendo, Josué es nombrado sucesor de Moisés, y entonces Moisés dice que Eterno Dios de los espíritus de toda carne. La misma expresión. Dios de los espíritus de toda carne. Toda carne humana, no toda carne, porque los animales también tienen carne y tienen espíritu. Pero el espíritu del animal es más bien como instinto. El espíritu del ser humano es algo muy especial. Ponga al frente de la congregación un hombre pidiendo que su reemplazo venga y salga delante de ellos y los saque y los introduzca para que la congregación del Eterno no sea como ovejas que no tienen pastores. Es que había servido de pastor de Israel, Moisés, fue mediador del antiguo pacto, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, tremendamente utilizado por Dios. Vamos a mirar Proverbios 16, rápidamente, Proverbios 16, quiero que apunten, porque esa serie de escrituras nos muestra alguna verdad sobre los espíritus de que trata el apóstol Juan ahí en capítulo 4. Proverbios 16, 2. Bueno, vale la pena leer el primer versículo. Del hombre son los planes del corazón. Ah, sí, podemos originar planes, sí pues, menos mal. Tenemos esa libertad, pero el Eterno, de Eterno, es la respuesta de la lengua. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión. Ah, sí. También de toda mujer. Todo camino de toda mujer es limpia en su propia opinión. Pero Eterno es el que examina los espíritus. Los espíritus, plural. Los espíritus de seres humanos. Interesante declaración. El capítulo explica más, pero quisiera que miran eso. Vamos a mover a Mateo 10. Mateo 10, brincando al Nuevo Testamento.
comisión de las 12. Hemos leído esto muchas veces. Entonces llamó a sus 12 discípulos Jesús y les dio autoridad sobre los espíritus. Espíritus inmundos. Una categoría de espíritus inmundos, para echarlos fuera de los seres humanos que ocupaban. Mencioné, creo que el sábado pasado, no me acuerdo, no sé si es, pero vale la pena aclarar la diferencia entre ángeles caídos y demonios. Un espíritu inmundo es un espíritu que no tiene cuerpo. Mas los ángeles sí tienen cuerpo, incluyendo los ángeles caídos tienen cuerpo. Así que es un rango de ser creado sin cuerpo. Por eso buscan entrar a seres humanos. Por eso rogaron a Jesús que cuando fueron echados fuera de ese muchacho, ese hombre que se llamaba Legión, pidieron permiso. No ha llegado el tiempo de nuestro juicio, por favor permítanos salir a ese juego de cerdos. Sí, se fueron, pero los pobres cerdos se cometieron suicidio, se ahogaron en el mar Galilea, corrieron al precipicio, así que nuevamente perdieron el cuerpo. Pero les dio autoridad a estos hombres discípulos, autoridad para echar espíritus inmundos afuera, y por encima de eso para sanar toda enfermedad, toda dolencia, y va y nombra a los 12 discípulos que fueron autorizados de esta manera. Extraordinario evento, y les resultó muy extraordinario. Yo creo que Marcos 6, 7 dice lo mismo. Lo puse porque estaba en concordancia. 6, 7, que más o menos dice lo mismo. Sí. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Bueno, un poco más cerrado. Les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Hay espíritus inmundos hoy? ¿O ya se acabaron todos cuando Jesús? No, claro que hay. El gobierno, los estados los controlan con química. Acierto, claro. Espíritus inmundos. Vamos a segundo de Crónicas. No quiero fallar de discutir segunda de Crónicas con ustedes hoy, porque muestra una verdad muy básica y muy importante. Se me olvida. Realmente Crónicas en esta versión que tenemos sigue Reyes, aunque primera y segunda de Crónicas realmente es el último libro de las escrituras hebreas canonizadas, cae después de los profetas en la orden del canon. Segunda de Crónicas 18, discusión entre Josafat y Acab. ¿Conoce a quiénes fueron? Acab fue el rey del reino del norte llamado Israel, las 10 tribus. Más Josafat fue rey del reino del sur, capital Jerusalén, judíos y Benjamín y levitas.
Bueno, en lugar de Asa reinó su hijo Josafat. Y Eterno estuvo con Josafat, versículo 3. Con Acab, ¿cómo fue la cosa? Acab fue el esposo de Jezabel. ¿Saben algo de Jezabel? Probablemente has escuchado mucho más sobre Jezabel que sobre Acab. Tengo el concepto, es mi idea, ¿no? No he visto ninguna foto de Jezabel. Pero se me hace que fue una mujer muy atractiva, ¿no? Pero muy mandatoria. Tomó las riendas. Manejó a Acab como un niño. Pero Josafat anduvo los primeros caminos de su padre David, o su antecedente, abuelo, y no acudió a los Baales. Quien acudió a los Baales fueron, específicamente, Acab y Jezabel. La religión de Baal fue la religión nacional del Reino del Norte, las 10 tribus. Y mandatoria. Cualquiera que no acudía, que no cooperaba con la religión de Baal. Más historia. No, hay que estudiar. Hay que leer con cuidado los testimonios. Tienen mucha verdad de cómo opera el Creador con sus seres humanos. Más bien buscó a Dios de su Padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel, que fueron en el norte, Jezabel y Acab. Bueno, resulta, déjame ver, eso es el principio de capítulo 17, describe la situación. Al principio del capítulo, Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia, heredero del reino de su antecedente Salomón. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. ¿Cómo que descendió? ¿Dónde mero queda Samaria? En el norte de Palestina. Pero Jerusalén, aunque está en el sur, está a una altura mayor, está en las montañas. Está a una altura, unos 500, 800 metros de altura, mucho mayor que, bueno, no sé cuál es la altura de Chicago. Es el nivel de los lagos, yo creo que no es mucho más del nivel del mar. Pero descendió a Samaria, que a un nivel más bajo de tierra, aunque al norte, por lo cual y por lo que acá mató muchas ovejas y vacas para él y para la gente que estaba con él. Así que la barbacoa no fue cosa nueva. La barbacoa tiene antigüedad. Y le persuadió que subiese con él a Ramot de Galaad. Ramot de Galaad, un lugar al otro lado del río Jordán. Acab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo a Ramot de Galaad? Vamos a batallar. Queremos disponer del enemigo allá. Y Josafat respondió: yo soy como eres tú, mi pueblo como tu pueblo, somos del mismo antecedente, Jacob, iremos contigo a la guerra, dice. Además Josafat dijo al rey de Israel: por favor, dice acá, rey justo, por favor consulta hoy la palabra de Eterno, no de Baal, de Eterno.
Entonces el rey de Israel, Acab, reunió sus profetas, 400 hombres, pero fueron los profetas de su querida esposa, Jezabel. Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad y o desistiré. Esos profetas de la reina, ella sube, porque Dios la entregará en sus manos del rey. Muy positiva, ¿eh? Entonces preguntó Josafat, no confió en los profetas reunidos por acá, ni por esa fe. ¿No hay aquí tal vez todavía un profeta del Eterno? Para que consultemos por medio de él. El rey de Israel respondió a Josafat, no, todavía hay un hombre por medio del cual podríamos consultar al Eterno. Pero yo le aborrezco, porque no me bautiza bien, siempre me bautiza mal, todos sus días, igual. Es Micaías, hijo de Imla. Bueno, no hay un libro llamado Micaías escrito por este profeta, pero fue profeta, fiel profeta de Dios. Vamos a verlo. Josafat respondió, no habría sido rey sobre el profeta de Dios. Hay que respetarle, es profeta del Eterno. Entonces el rey de Israel, que estaba en territorio del norte, llamó a un funcionario y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Lo trajeron. Así que el rey de Israel y Josafat, los reyes, rey de Judá, rey de Israel, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados, cada uno en su trono, en la entrada de la puerta de Samaria. Samaria quedaba en el norte de Palestina. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Surgieron un día y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho uno de los cuernos de hierro y decía, así ha dicho Eterno, con estos embestirás a los sirios. Fue contra los sirios que iban a Ramot de Galaad, hasta acabar con ellos, dice el profeta. ¿Ese ejemplo de profeta falso? No, definitivamente. Todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y triunfa. ¿Por qué lo hicieron? Para pago. Tuvieron muy buena vida, vivieron ñoño, porque siempre complacieron lo que querían la lealtad. Suba a Galaad y triunfa, porque Eterno la entregará en mano del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías, enviado por acá, le habló a Micaías diciendo, he aquí, mire Micaías, las palabras de los profetas son unánime, anuncian el bien al rey. Sea pues tu palabra como uno de ellos y anuncia el bien, aconsejándole, no arriesgue la vida, Pero Micaías respondió, vive Eterno, lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Me atrevido, especialmente frente al hecho de que esa lealtad de Samaria había matado a mucha gente fiel a Dios. Llegó el rey Micaías y el rey le preguntó, Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, tus hijos, o desistiré?
Y mire lo que dice Micaías. ¿Pueden imaginar cómo lo dijo? Lo dijo en las mismas palabras, la misma expresión que habían usado esos profetas falsos. Subir y triunfar, porque serán entregados en vuestras manos. Pero el mismo rey acá percató que esto no es normal para Micaías. Siempre me dice lo mal. Está imitando mis propios profetas. ¿Cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en nombre del Eterno? Entonces respondió con la verdad Micaías. He visto a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Eterno dijo en esta visión: estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. No tienen líder. Entonces el rey de Israel, sino Acab, percató el mal que él siempre recibía de Micaías y dijo a Josafat: ¿no te dije que no profetizaría acerca de mi bien, sino el mal? Percató lo que estaba diciendo Micaías. Luego dijo, siguió diciendo Micaías, a riesgo de la vida, obviamente: escuchad pues la palabra del Eterno. Yo he visto, esta es una visión del tercer cielo, dada en el Antiguo Testamento. Puede que nunca se haya dado cuenta, pero así es. Escuchad pues la palabra del Eterno. Yo he visto al Eterno sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda, miles de millares de ellos. Entonces el Eterno preguntó: ¿quién conducirá a Acab, cobarde que es, rey de Israel, para que suba y caiga en la muerte? El deseo de Dios era eliminar a Acab, pero quería eliminarle con honor. Era pastor de Israel, rey de Israel. Uno respondía, dice Micaías, de una manera, otro respondía de otra manera. Consejeros del grupo de ejército de los cielos. Entonces salió un espíritu, como dice, un espíritu de gente del ejército se puso delante del Eterno y dijo: yo le induciré. El Eterno preguntó: ¿cómo? ¿De qué manera? El espíritu respondió: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, que fueron 400 de ellos. Y el Eterno dijo: tendrás éxito, tú lo inducirás, también prevalecerás, sal y hazlo así. Bueno, su visión es algo que precedió lo que habían hecho esos profetas falsos de su señora, la reina. Ahora pues, he aquí, dice el que escribió la crónica, que el Eterno ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos profetas, porque el Eterno ha decretado mal con respecto a ti.
profetizó la muerte de Acab frente a su cara. Interesante evento. Es un invento o pasó así. Es crónica de eventos de los reyes. Ese falso profeta, Sedequías, hijo de Kenaná, golpeó a Micaías en la mejilla enseguida. ¿Por qué camino apartó de mí el Espíritu de Eterno para hablar a ti? La última palabra en falsedad. Micaías respondió: he aquí, tú verás aquel día, cuando te metas de cuarto en cuarto para esconderte. Sabía que también iba a perecer ese falso profeta. Tomar a Micaías y hacerlo volver a Amón, alcalde de la ciudad, y Joás, hijo del rey, y dile: el rey ha dicho así, poner a este en la cárcel y mantenerle con escasa ración. Escasamente mantengo vivo de pan y agua hasta que yo vuelva en paz. Palabras de Acab. ¿Sabemos cómo resultó? Hay que leerlo, vale la pena. No voy a leerlo con ustedes, pero el final del capítulo describe la derrota de Israel y la muerte de Acab. El deseo de Dios era eliminar ese despicable, ¿es buena palabra? Despicable rey de su pueblo. Interesante. Que muestra mucho sobre los espíritus y el mundo de los espíritus y el cielo. Wow. Primero Timoteo, vamos a mirar. Primero Timoteo 4. Pero el Espíritu nos dice claramente, el Espíritu, mayúsculo Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios, no es X Espíritu, es el Espíritu específico, Santo Espíritu de Dios. Claramente dice que en los últimos días, estamos en los últimos días. Pensó el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo que ya estaban ellos en ese entonces, hace 2000 años, en los últimos días. Se apartarán de la fe algunos, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Os he dicho, por acceso a ciertos informes sobre el programa de espacio que tiene la Iglesia Católica, que el Papa va a anunciar antes del fin de año que los ovnis son extraterrestriales serios visitando el planeta. Bueno, no es profecía mía, es profecía de otros que saben más que yo, pero en los últimos días algunos van a apartarse de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas, enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira